Mariano González fue ministro del Interior y está con nosotros para conversar de varios temas que tienen que ver con seguridad ciudadana, pero también con la situación política que atraviesa nuestro país. ¿Cómo le va, Mariano? Bienvenido. Buen día, Carlos. Gusto estar en su programa. A ver, ¿por qué donde existía una orden judicial autorizando las acciones de los efectivos policiales, una autorización de un allanamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué los oficiales terminan en inspectoría? ¿Cómo se explica esto? A ver, todo esto creo, Carlos, que es parte y tiene que ver con el tema anterior que trataba usted con la congresista Ruth Luque, ¿no? Hay un problema gravísimo de institucionalidad y, obviamente, y desde el gobierno, con todo lo débil que puede ser, pero un atentado contra la institucionalidad, ¿no? Hoy es el Ministerio Público, pero concretamente en el caso que me pregunta, el gobierno ha atacado a la policía desde hace algunos meses, aproximadamente 6 meses atrás. Cuando se preparó el ingreso al ministerio ante la salida de Vicente Romero, de Víctor Torres, ya se tenía una consigna, es decir, una agenda para, primero, retirar al comandante general, Jorge Angulo, lo lograron en marzo. Luego, retirar al coronel Colchado, independientemente de la torre, lo lograron. Luego, desactivar el equipo especial que colaboraba con los fiscales que luchan contra la corrupción al poder, lo lograron. Entonces, todo esto es parte de cuando lo que debería estar preocupándose el gobierno es en liderar, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha por la reactivación económica y otras cosas más que pueden ser muy importantes, ¿no? Pero su objetivo era evitar que la policía apoye a la fiscalía en los casos que tenían que ver con ellos. En los casos que tienen que ver con ella y con su entorno familiar y su entorno político, ¿no? De acuerdo. Pero también pienso, no le quito la razón, sí, pero pienso que entonces lo que tú necesitabas ahí era ministros del Interior dispuestos a defender la institucionalidad de la policía. No, pero hay una encuesta de Ipsos, inclusive, de hace pocos días, en la que nos demuestra que todos los ministros que ha tenido Boluarte en el Interior, salvo el 4% de la población, pero el resto piensa que han sido puestos, digamos, o han sido colocados a medida para, de sus necesidades, para evitar justamente las investigaciones, ¿no? Entonces, replanteo la pregunta. ¿Es que el alto mando de la policía, claro, yo sé que sería desacato, yo sé que eso es muy difícil, pero no le pueden hacer frente al ministro del Interior y a sus órdenes cuando estas además son írritas o podrían ser ilegales? Por eso salió Angulo, porque era un comandante general que se ponía en sus 13, se plantó varias veces. Primero para cambios de colocación, para pases a retiro, para desactivar inclusive el equipo especial, para averiguar sobre la situación de uno u otro coronel del equipo especial, por una serie de cosas. Entonces, por eso salió Angulo y creo que yo soy muy cuidadoso de ir en contra de la institución policial. No quiero expresarme mal, pero creo que puedo resumir todo en que Dina Boluarte ha capturado a la policía, ¿no? Por lo menos el comando de la policía. Ahora, ¿han quedado los policías en medio de una disputa política, sobre todo con el caso de la DIVIAC? Hay un malentendido o una malentendida politización de la DIVIAC, ¿no? Y del equipo especial también. Lo que pasa es que los mismos que hoy critican al equipo especial o a la DIVIAC aplaudían cuando iba tras Castillo y su gente. Ese es el doble baremo, ¿no? Pues. Entonces, igual, cuando iba tras, no sé, la gente de Fuerza Popular estaba mal. Cuando iba tras Vizcarra estaba bien. Ni uno ni otro. O sea, así es, se tiene que perseguir, por supuesto, a quien corresponda. Exactamente. Y a ver, uno puede ser muy de izquierda, pero si en el gobierno de Castillo habían irregularidades y hasta delitos o sospechas de corrupción, había que denunciarlas. Sin duda. ¿No? O sea, ese doble rasero de uno y otro lado es lo que nos hace daño, ¿no? Ahora, ¿debe reactivarse el equipo de policías que apoyaba al EFICOP? Ayer conversamos con Fernando Aliaga, exministro del Interior y ex director general de la policía, si no me falla la memoria, que decía lo siguiente: la DIVIAC es una instancia policial que apoya a los fiscales, ¿no es cierto? A pedido de la Fiscalía, pone hombres y mujeres a su disposición. Pero pertenecen a una división policial, no están asignados en el organigrama. Así es. Y yo de pronto digo, ¿y por qué no?
las fiscalías tener asignados policías que formen parte de un organigrama diferente? Lo que se hizo con el equipo especial, si bien es cierto, no se creó una nueva división, pero lo que se hizo, se unió a 4 componentes, es decir, inteligencia de Dirandro, la DIVIAC, búsquedas de Jimin, que es otra unidad de inteligencia, y búsquedas de Dirín, que también es otra unidad de inteligencia, para que puedan confluir y hacer un trabajo conjunto. Ahora, no quiere decir que todos los miembros de DIVIAC, que todos los miembros de Dirandro no iban a estar en el equipo especial. No vas a desarmar las otras unidades, claro. Asignas algunos cuantos de acuerdo a las necesidades. Es decir, había momentos en que el equipo especial solo tenía 30 policías. Había momentos en los que tenía 60 y había momentos en los que se requería 200 para hacer, se requería de 200 para hacer allanamientos o capturas en todo el país. O sea, era una situación dinámica, pero había una coordinación cerrada, porque así tiene que ser. Es que ese es el problema. Si la fiscal no cuenta con policías de su confianza, ¿cómo trabaja? Ese compartimentaje, cuidando la información y las carpetas reservadas, pues que evidentemente ha pretendido ser vulnerado hoy con la actuación de Dina Boluarte, llamando al jefe de la DIVIAC, ¿no? Y que además era coordinador del equipo especial. Y con topos dentro de la misma, ¿no es cierto? Así es, entonces, y con amenazas. Así es, y con intentos de sobornos. Sí, claro. Entonces, y por ahí, digamos, pretendiendo desconocer el trabajo tanto de Lozano como Colchado, como agentes encubiertos, cuando ellos, digamos, o sea, saben perfectamente esas técnicas. Lo que pasa es que hoy, digamos, se cuestiona todo, porque hay un grupo, digamos, muy grande de sectores políticos que vienen dándole el soporte a Dina Boluarte, ¿no? Pero sí, la responsable de todo esto es ella. O sea, sin duda. Ya no tiene, acá no puede decirse que por desconocimiento, yo no sabía, estoy aprendiendo, no, tiene más de un año en el cargo. Sí. Y además... No, porque si además desactiva cosas porque van en contra de ella, es más que evidente, ¿no? Así es. Entonces, creo que la irresponsabilidad política, la falta de madurez y de coherencia y de un mínimo compromiso, ¿no?, con el país, le viene haciendo daño a la institucionalidad, pero también hay un desencanto de la política por la población. Totalmente. ¿no? O sea, si no, la calle estaría llena, Mariano. Claro, hace buen tiempo, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Ahora, el trabajo hacia el 26 no solamente es recuperar el Estado, la gestión pública, la gobernabilidad, la institucionalidad, sino también la fe y la esperanza en nuestra gente, digamos, en los ciudadanos y ciudadanas del país, para que por lo menos crean otra vez en el Estado, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral donde además, a 1 año y 4 meses de las mismas o 6 meses de la misma, están cambiando las reglas electorales? Ayer se han volado los movimientos regionales. Sí, hay una situación realmente ya lamentable y creo que hasta huele mal en el Congreso, ¿no? O sea, ya todo el tiempo haciendo leyes a medidas de ellos, haciendo pactos. Digamos, primero se tumbaron la SUNEDO, ¿no? Así es. ¿No? Ahora, la Defensoría, el Tribunal Constitucional. El Tribunal. Ahora pretenden inclusive desarmar o fusionar a los entes reguladores, ¿no? Sí, o sea, desaparecer la Junta Nacional de Justicia, que todavía eso sigue ahí. Y servir, que no es la panacea, pero por lo menos era un intento de ir avanzando. Pero ¿no? ¿qué institución peruana es una panacea si son construcciones en el tiempo? Además se fortalecen allí, ¿no? Entonces, lo que preocupa es pues que con esta gente no vamos a ningún lado, ¿no? Ni con el gobierno ni con el Congreso, ¿no? Pero, por otro lado, ninguno se quiere mover hasta el 26, ¿no? Y entonces, ¿piensa usted que sin la calle movilizada esto no cambia? O sea, necesitamos movilizar la calle. Yo creo que puede haber una situación... A ver... Le digo pacíficamente, sí, no tengo por qué... debería movilizarse, pero yo creo que el cálculo político de las fuerzas en el Congreso, de todas, o sea, con algunas excepciones, ¿no?, como a la que se refirió la congresista Luque, pero hay tanto gente en el lado radical de la izquierda, ¿no?, de Perú Libre, como en el lado, digamos, de la derecha, que vienen haciendo el juego a Dina Boluarte y que no quieren moverse hasta el 26. Pero, por cálculo político, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo... Vamos viendo las deserciones. La van a soltar, claro que sí. Y además, no nos olvidemos que hay pendiente inclusive algunos temas que no se han visto, como la fuga o la huida de Cerrón, ¿no? O sea, yo tengo la sospecha, y lo digo abiertamente, que el gobierno ha tenido que ver con eso, ¿no? O sea,
Y en su momento... Yo también tengo la misma hipótesis. Ningún ministro del Interior se preocupó del tema ni le interesó. Cuando se pueda demostrar, como hace algún tiempo, 2 años atrás, teníamos la sospecha de que había alguien que facilitaba la huida de Silva, sí, de los sobrinos, sí, y de Pacheco. Hoy ya sabemos que era Conejo y su gente, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues, no sería nada extraño, y además hay indicios de que inclusive vehículos de Palacio de Gobierno estaban involucrados. Correcto. Hablemos de seguridad ciudadana. Según Ipsos, el gobierno ha fracasado en la lucha contra la delincuencia. El 78% de los peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte en seguridad ciudadana. En medio de esta crisis política, quizás estamos dejando de ver lo importante que es la penetración de las economías ilegales en las instituciones de nuestro país. Claro que sí. Hace algún tiempo teníamos al narcotráfico como la primera economía ilegal. Hoy es la segunda. La primera es la minería ilegal. Así es. Los más sensatos estudiosos dicen que hay 9.500 millones de dólares impregnados anualmente de las economías criminales en el país. Otros, los más, digamos, alarmistas o preocupados quizás, dicen que hay 22 millones y medio, ¿no? Tremendo. O sea, o 22.000, perdón. 22.000, sí, no se preocupe. O sea, 22.000 millones de dólares. O sea, igual es un montón, así sea 9.000, ¿no? Bueno, pero es que tienes oro, la minería ilegal, tienes el narcotráfico, tienes tala ilegal, tienes tráfico de vida silvestre, tienes trata de personas. Tomando ¿no? Solamente al primero que me refería, ¿no? El de los 9.000. O sea, hace buen tiempo, hace un par de años, que el narcotráfico pasó a un segundo lugar, y eso que hay lugares en el país, en la zona del Brae, que la economía está impregnada en el día a día en un 95 hasta 98%. Es decir, que hasta la limosna que recibe el cura en una misa viene del narcotráfico. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tenemos en cuenta la minería ilegal que sigue creciendo y que el Estado, desde el gobierno obviamente, no se está haciendo absolutamente nada. Acá no es solamente un tema de represión, acá hay que pensar en nuevas estrategias, probablemente de formalización y acabar con esta situación. O sea, no podemos mirar para un costado. Esto es multidimensional, esto no es solamente un tema policial. Y el tema inclusive de la inseguridad en general no es un tema policial, es un tema social, político, y esta crisis, la crisis política abona. Abona, porque obviamente distrae, ¿no? Así es, los grupos de crimen organizado obviamente pues encuentran un terreno fértil cuando el Estado está en un proceso de descomposición como el nuestro, ¿no? Y claro, vamos al 2026 con 40 partidos para una primera vuelta, lo que dicen los analistas que más se entienden de lo electoral, que el primer y segundo puesto no llegarán ni siquiera al 10%. Lo que maduramente tendría que hacerse es que se hagan bloques, ¿no? O sea, yo no sé si pero la ley electoral tampoco los anima porque tienen que conseguir un 1% más y van así. O sea, si van 5 grupos estamos hablando de 10%, ¿no? Exactamente, o sea, ¿no? Entonces es más complicado, ¿no? Claro, pero esto es justamente algo que también está trabajando, ¿no? O sea, para mal este Congreso, ¿no? O sea, ayer se han volado los movimientos regionales. ¿Qué le parece esa decisión? Yo creo que ahuyenta la participación política, porque si bien es cierto, en Lima hay una suerte de indiferencia por la misma, digamos, dinámica, ¿no? Claro. O sea, en regiones no. En las regiones no. Claro. En las regiones la vida política es sumamente activa. Así es. Entonces, y la gente participa y se moviliza. El hecho, digamos, que se restrinja de esa manera, creo yo que afecta bastante. El dirigente de los movimientos regionales, Freddy Braco, creo que también viene realizando algunas protestas y hay que... El viernes hacen conferencia de prensa. Así es, y hay que apoyar lo que vienen haciendo, ¿no? ¿Cree usted que tienen capacidad de movilización social importante? Sí, pero también creo que hay un gran temor en nuestra población. O sea, por la represión del 2023. Por la represión, pero también porque no nos olvidemos que la pobreza ha crecido. Entonces, mucha gente está tratando de sobrevivir. Claro. Entonces, hay gente que vive con menos de 430 soles al día, ¿no? Entonces, ¿cómo exigirles que además de eso, y volvemos a las economías criminales, las cadenas de pago ni siquiera se han restringido porque gran parte de ese dinero negro entra a nuestra economía. Entra en la economía. Entonces, hay un sector medio y alto que probablemente no se siente afectado, ¿no? Pero chiquitito, ¿no? Claro,
pero las grandes mayorías. Pero las grandes mayorías están sobreviviendo o trabajando, digamos, en lo que puedan, ¿no? Entonces, nuestro problema es más complejo que años atrás, ¿no? Hoy, el pobre, tratando de sobrevivir, digamos, y además el ciudadano y ciudadana de a pie, pues totalmente desencantado de la cosa pública, ¿no? Ayer ha habido un evento público donde se ha felicitado, aplaudido, se le ha recibido con vivas a la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Es usted de los que cree que Patricia Benavides es la mujer del siglo, es la heroína de la democracia? Yo creo que jugó un papel importante en el inicio de la gestión. Permitió la conformación del equipo especial de fiscales para la lucha contra la corrupción del poder, pero luego terminó investigándola, digamos. Claro, pero la propia, digamos, dinámica justamente y fue absorbida por un sistema nefasto, ¿no? O sea, hay de gente que ya hoy... Pero dicho así, parece que es una víctima desde su perspectiva. Más que víctima, yo creo que ha sido de alguna manera captada por los mismos poderes fácticos que siempre han rondado, ¿no? Sí. Cuando ella negocia archivar carpetas fiscales a cambio de votos. Esa negociación política es gravísima, ¿no? Es gravísima, pues. Porque los mismos congresistas, hay 78 aproximadamente investigados. Entonces, y esos son justamente los que impiden que cualquier moción de vacancia camine, ¿no? Entonces, no podía la corrupción en el poder, y ahí hay una situación bien delicada, no solamente tenía que ver con Castillo. La corrupción en el poder, o la lucha contra la corrupción en el poder, era para todos los niveles, incluyendo el propio Ministerio Público. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que ha generado, obviamente, lo digo también transparentemente, cuando se inició el trabajo, por ejemplo, del EFICOP, desde el lado nuestro, apoyando con la conformación del equipo de policías, desde el lado de la Fiscalía, apoyando con la conformación del equipo de fiscales, de alguna manera, pues, sentíamos que todos estábamos en la misma línea, ¿no? De acuerdo. Hoy lo digo, o sea, para mí es difícil decirlo, pero es así, ¿no? O sea, sí, pues. y esto tiene que ser también un ejemplo, digamos, para todos los que luchan contra la corrupción. O sea, cuando inclusive la gente se va para el otro lado, ¿qué se puede hacer? Se tiene que combatir igual que como se combate a cualquiera. Totalmente. Los corruptos no tienen color político, los corruptos son corruptos. Así es. Y dañan al Estado y dañan a la sociedad y deben ir presos. Esa es la elección. Vengan de la izquierda, de la derecha, vengan de donde vengan, ¿no? Así es. Ahora, en medio de todo esto, Dina Boluarte ha dicho, o su gente, su entorno, ha dicho que esto es una persecución. A ver, persecución es la que ella hace, por ejemplo, con los policías, ¿ya? Pero persecución a ella, o sea, la única persecución que puede hacer el Ministerio Público es la persecución del delito, ¿no? Sí, que es, sin duda, y que es su función. Claro. No, pero hacia ella, o sea, yo creo que los ministros están compitiendo entre sí para ver quién hace mejor defensa de... ¿Quién es el más ayayero y más sobón? Más sobón, sí, claro, o sea, cuando no es su función, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persecución por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público ha, digamos, resuelto la denuncia constitucional, inclusive en atención a un propio control de plazos que le planteó la defensa de Dina Boluarte. Seguro. Le plantea esa cuestión y lo que tiene que hacer es resolver. Seguro. Entonces, está cumpliendo con su trabajo. Ahora, y escudarse en el tema del 117 otra vez, cuando ya hay un antecedente de Pedro Castillo, y además, cuando el espíritu de la misma Constitución no es en absoluto, y del 117, generar impunidad frente a la corrupción, sino es justamente la defensa de la institución presidencial. Institución presidencial que ha sido vulnerada por la propia Dina Boluarte. Desde el principio, con los muertos, que nunca ha tenido, digamos, una vez lo dijo en un 28 de julio, pero después nunca más, nunca ha tenido... Lo dijo por cumplir de la boca para afuera, ¿no? Así es. Pero nunca ha tenido, me refiero, un gesto de reivindicación. Nunca. Es más, la única vez que fue Ayacucho prácticamente fue una burla, los caramelitos, ¿no? Claro. ¿No? Y que sirvió de pretexto para votar al jefe Ladini y al jefe de la policía, ¿no? Sí, señor. Entonces, nunca ha tenido un real, digamos, propósito de enmienda o tratar, digamos, de promover, digamos, una muestra de perdón. De acuerdo. Ahora, le voy a hacer una pregunta sumamente ingenua, pero de pronto tiene que ver con que nunca he estado en el poder, ni me interesa mucho estarlo, pero cuando tú estás en el poder y sientes que es poco lo que puedes hacer, que tu legitimidad ha caído, que el Congreso te tiene cooptado,
digamos, que casi no puedes ir a ninguna parte porque te insultan y te dicen tus verdades. Un paso al costado no sería un auténtico acto de responsabilidad política. Sí, pero hace rato, ¿no? Y lo hemos pedido directamente, o sea, yo lo he pedido directamente, o sea, una salida política. O sea, yo no estoy pidiendo el desorden, ¿no? No, por supuesto. Lo que estoy pidiendo, y creo que mucha gente lo hace, es una salida concertada, sentarse con las fuerzas políticas, las que nos gusten y las que no nos gusten, ¿no? Porque así es la democracia, lo poco de democracia que nos queda, ¿no? Hacer un esfuerzo y encontrar una salida ordenada, ¿no? Hay 1000 fórmulas, ¿eh? Si se quisiera realmente, se puede encontrar una fórmula, pero yo veo que la señora solamente está preocupada. Sí. No tiene capacidad. No tiene ninguna capacidad y hoy, más que nunca, me recuerdo una canción hecha por los artistas en Puno en las protestas, ¿no? Esta democracia ya no es democracia. ¿No? Gracias, señor Mariano González. Gracias por habernos, casi le digo congresista. Gracias por habernos acompañado. Mariano González, exministro del Interior, ha estado con nosotros en el programa hablando de varios temas. Interesante conversación.